Génesis capítulo 6, versículo... Vamos a comenzar desde el 9. Hoy vamos a ver el subtema Noé y el arca. La orden y las razones del arca, ¿ok? La orden y las razones. Eso es lo que vamos a estar viendo. En el capítulo, ponlo desde el versículo 9, por favor. Vamos a irnos desde el 9 para que así tengamos todo el contexto. ¿Lo tenemos, hermano? Capítulo 6, versículo 9. No lo ha cambiado todavía. Se trabó la pantalla, creo yo. Dice la Biblia: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Y engendró Noé 3 hijos: a Sem, a Cam y a Jafet. Esos 3 personajes son muy importantes en la Biblia, porque de ahí otra vez el Señor vuelve a poblar toda la tierra de estos 3 personajes, ¿verdad? Entonces es muy importante tenerlo siempre en cuenta. Y se corrompió la tierra delante de Dios, dice el versículo 11, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, fíjese, mire las expresiones que usa la Biblia, y miró, o sea que Dios mira las cosas. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne, o sea, hablando de todo ser humano, ¿verdad?, había corrompido su camino sobre la tierra. Dice el versículo 13, dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Dice el versículo 14, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Se cree que era como de un campo de fútbol y medio, un campo y medio. Era más o menos el tamaño del arca. Y era altísima, de 3 niveles. Sigamos en el versículo 16. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, o sea que desde arriba iba a haber una ventana, podríamos decir, y estaba, según la palabra que se usa ahí, dice que estaba todo alrededor de lo que era el arca, para que entrara la luz. Y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Dice el versículo 17, y aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, dice la Biblia. Terrible, ¿verdad? 18. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, dice la Biblia. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces dijimos que íbamos a ver Noé y el arca, la orden y las razones, o sea, la orden que le dio Dios y las razones por las cuales se construyó el arca. ¿Cómo ha cambiado todo? Del capítulo 1 al capítulo 6 han habido muchos cambios. Dese cuenta cómo la creación perfecta se volvió desperfecta. Cómo la creación tan hermosa de parte de nuestro Dios, cuando Dios la hizo para que el hombre disfrutara de ella, ahora ya es todo diferente. Cada ser humano tiene un propósito en la vida. Y cuando Dios hizo a los seres humanos, los hizo con un propósito, para que siguieran y disfrutaran de la vida tal cual y como Dios la había planeado. Pero el capítulo 6 nos describe a nosotros una escena terrible, algo en lo cual el pecado ya había hecho mella en el corazón de los hombres,
y todos se habían corrompido. Todos se habían pervertido en sus propios caminos. Hay una cita en el libro de Proverbios capítulo 14 versículo 12 que dice de la siguiente manera. A ver, ponle la cita por favor. Son pocas las citas que voy a usar el día de hoy. Pero en ese momento yo imagino que cada uno de ellos pensaba que estaban haciéndolo bien. Y como no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para que hicieran cosas que no convienen y que fueran en contra de naturaleza. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y yo creo que esta escritura que nosotros tenemos en este capítulo describe exactamente esto. Estos hombres de estas generaciones antes del diluvio habían agarrado su propio camino y para ellos les parecía que era correcto, que estaba bien y que nada iba a pasar. Sin embargo, mire lo que dice el proverbista, pero su fin es camino de muerte. Y eso era lo que iba a experimentar el ser humano en aquel entonces. Porque recordemos que la paga del pecado, hermanos, es la muerte. Aleluya. Nos damos cuenta que Noé y su familia viven en un tiempo conflictivo, en un tiempo peligroso, en un tiempo en el cual, imagínese usted solo con su esposa y sus hijos en medio de una generación tan perversa como esta, hermano, y siendo usted la única familia que le teme a Dios, que le sirve a Dios y que obedece a Dios. Qué terrible ha de haber sido, porque en cualquier momento la vida de ellos peligraba. El ser humano se había corrompido y por consiguiente, como se corrompió, trajo la violencia a la tierra. Ahora, mucha gente dice de que Dios no va a hacer nada. Muchos dicen que Dios no castiga, que las cosas siempre van a seguir igual. Y ahí habían pasado ya muchos años de que la gente se estaba corrompiendo y cada vez se volvía peor la situación. Sin embargo, la Biblia es bien clara al mostrarnos que dice que Él miró. Óigalo bien. O sea que Dios mira lo que hacen los seres humanos. Amén. Esto es algo muy importante de verlo en la Biblia. Es un verbo que se usa para hacernos conocer que Dios no solamente oye, mira, sino que sabe lo que hay en el corazón de cada uno de los hombres. Y Dios decide hacer algo con los seres humanos, con todos los habitantes de la tierra en aquel entonces. Pero dése cuenta de que antes de hacerlo, como había un hombre que confiaba y que creía en él, mire lo que es, o mire las ventajas que tiene aquel que ama a Dios, cree en Dios y confía en Dios. Eso es lo que yo le quiero mostrar en esta noche. La importancia que tiene el que nosotros podamos creerle a Dios, confiar en Dios, porque Dios, hermanos, es fiel en todo lo que Él dice, en todas sus promesas. ¿Qué es lo que hace Dios entonces? Dios, en el primer punto yo quiero que veamos cómo es que Dios habla con Noé. Oiga bien, no habla con nadie más de los habitantes de ese entonces. Habla con Noé, el hombre de fe, el hombre que le cree a Dios y le hace conocer sus planes. Aquí ya había hablado con él, pero aquí le revela de manera más específica las cosas que él iba a hacer con el ser humano en la tierra. Qué tremendo mensaje el que tenía Dios para Noé. Noé no la veía venir. Dice la Biblia, hermanos, que en el libro de Hebreos, que Dios en el tiempo antiguo habló de muchas maneras. Aquí no nos especifica exactamente cómo le habló Dios a Noé, pero definitivamente Dios sí le habló a Noé. O sea, Dios habla a los hombres, Dios comunica su mensaje a las personas. Y en el caso de Noé lo hace de una manera personal. A lo mejor Noé se encontraba orando porque era un hombre de fe, era un hombre que buscaba a Dios. Y una cosa que distingue a los siervos del Señor es la oración. Todos aquellos que fueron siervos verdaderos del Señor eran hombres de oración. O quizás estaba presentando un sacrificio. Amén. Por el pecado.
Y en ese momento es cuando Dios decide revelarse y hablar con Noé. Qué maravilloso es cuando nosotros podemos conversar con Dios y tener oído para oír la voz de Dios. Por eso recuérdese las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Porque no todos oyen. O sea, usted puede estar aquí y puede estar en otro lado. Usted puede estar aquí y puede estar pensando en otra cosa. Solamente aquel que tiene oídos para oír de parte del Espíritu Santo es el que puede oír y entender el mensaje que Dios quiere comunicar. Dese cuenta entonces, Dios le hace conocer a Noé sus planes. Le reveló a Noé que iba a poner fin a todas las cosas. Yo quiero que se ponga a imaginarse, por favor. Noé está orando y de repente, ¿qué crees, Noé? Le dice: voy a acabar con todo. Nunca se había oído semejante noticia, semejante cosa. Nunca había sucedido tal cosa. Y Noé es el primer hombre que escucha ese juicio de parte del Señor. Tuvo que haber sido, pero a ver, espera, Señor, esta no me la sabía. Porque las cosas, los planes del Señor, ¿quién los conoce, hermano? Si Él no los da a revelar. Y eso es lo maravilloso de ser hijo de Dios, porque a sus hijos Dios les hace revelar sus planes. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces fue aterrador. No se imaginaba Noé que pudiese ocurrir semejante cosa. Ahora, Dios también le hace saber la razón por la cual iba a destruir a todos los seres humanos, todo lo que tenía vida. O sea, en pocas palabras, Dios no hace las cosas por capricho, porque a Él se le antojan. Él da la razón por la cual Él va a destruir al ser humano. Ahora, a mí me enseña algo eso la Biblia, porque recuérdese que lo que se escribió antes para nuestra enseñanza se escribió. Eso nos enseña que Dios tiene límites. Porque dice que era grande la maldad, era grande la violencia, había llegado al punto en el que ya no podía soportar la tierra. Es más, en el libro de Romanos dice la Biblia que la tierra gime, amén, para la redención de los hijos de Dios. Porque la tierra se ha contaminado de pecado. Imagínense cómo se encontraba en ese momento, aleluya, la situación. Le hizo saber entonces que iba a destruir a toda la humanidad y que había una razón para ese juicio. Ya le dije que Dios no hace las cosas solamente por hacerlas. Y antes de que derrame sus juicios, Dios tiene misericordia para hacer llamar a todo aquel que no está preparado al arrepentimiento. Los seres humanos habían pecado, lo cual había traído males y corrupción a la tierra, al punto de que la tierra estaba contaminada y fuera de control. Ya no se podía hacer más. Se recuerda que Enoc fue pregonero también de la palabra del Señor. Noé lo iba a hacer, pero no escuchaban, no querían nada de Dios. El hombre se había buscado su propio camino y no le importaba. Como el día de hoy, la gente dice: a mí qué me importa lo que dice Dios. No creen en la Biblia, no creen de que hay un Dios, pero el hecho de que no crean en la Biblia ni en Dios no significa que las cosas no se van a cumplir. Aleluya. El hombre se estaba destruyendo a sí mismo y todo lo que había Dios creado. Dios no iba a permitir que el hombre se saliera con su gusto. Ahí estaban incluidas todas las criaturas. Mire el daño que se hace, hermano. Porque los grandes se habían pervertido y todas las nuevas generaciones se estaban pervirtiendo también. Niños, bebés, adolescentes, todo se estaba pervirtiendo. ¿Cómo podía, aleluya, el Señor cambiarlo todo? Alabado sea el nombre del Señor. El hombre no cuidaba de la tierra y el hombre no cuidaba de sí mismo. Óigalo bien. Y el hombre había sido puesto para administrar la tierra. Amén, como un mayordomo. Y él ahora había hecho y deshecho. Había sido abusivo y no estaba cumpliendo con el propósito de Dios, aleluya, en la tierra. Alguien dijo:
siempre debe haber un juicio y muerte antes de un nuevo comienzo. Óiganlo bien. Siempre debe de haber un juicio y muerte antes de un nuevo comienzo. Y eso era exactamente lo que iba a hacer nuestro Dios. Ahora, después de que Dios le habla a Noé, nos damos cuenta que Dios le da una orden, aleluya, a Noé. Y esa orden era muy especial. Lo que estaba a punto de decirle Dios era algo, podríamos decir, era una locura. Tomando en cuenta lo que se conocía en ese momento y lo que no se conocía. A Noé le dice, voy a destruir la tierra, pero todavía no le había dicho lo más grande y lo más fuerte. Porque Noé en ese momento su mente se encontraba divagando, a ver, la va a destruir, ¿cómo la va a destruir? ¿Y nosotros qué? ¿Ah? Entonces el Señor sigue con su mensaje y le da una orden a Noé. Y a mí me llama la atención lo que hay detrás de la orden que Dios le da a Noé, porque nos deja mucha enseñanza esa orden que Dios le da a Noé. Fíjese, vamos a ver así por pedacitos, porque dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Óigalo bien. Yo quiero que se dé cuenta de algo entonces. Le dijo que hiciera algo que Noé no sabía ni entendía. ¿Estamos de acuerdo? Noé no sabía nada de barcas. Nadie tenía conocimiento de una barca porque no era necesaria una barca. Nunca se había mencionado ese nombre, nunca se había necesitado. Nadie tenía ni la más remota idea de lo que era un arca. No sabía y tampoco entendía. Ok, vamos a suponer que, vamos a hacer una suposición. Imaginamos que sí sabía lo que era un arca. Pero ¿y para qué? Pero ¿cómo es posible, Señor, que tú me digas algo sin yo saberlo ni entenderlo? Bueno, yo quiero que se dé cuenta exactamente de lo que hace Dios acá. Y de cómo usted y yo debemos de responder cuando Dios nos habla a nuestra vida. Porque a veces, dígame si sí o no, a veces nosotros no entendemos, ¿cierto o no es cierto? Dios dice no, Dios dice sí, Dios dice ve, Dios dice habla. Pero ¿por qué decimos nosotros, verdad? Nos preguntamos, ¿pero por qué no lo puedo hacer? Hermanos, si Dios lo dice, Dios sabe por qué lo dice. Si usted lo entiende o no lo entiende, ese no es su problema. Usted y yo debemos de hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Dese cuenta, fíjese los puntitos, los pequeños detalles que estamos viendo. Le dijo que hiciera algo que Noé no sabía y que Noé no entendía. Número 2, el proyecto que le da Dios a Noé sería a largo plazo. No sería de la noche a la mañana. Y dése cuenta de algo. No se lo dio a nadie más sino a Noé. No le dijo, ve y contrátate a unos que remodelan. No. Tú vas a hacer el arca, le dijo. Óigalo bien, porque era algo personal de parte de Dios, como cuando nos habla el Señor de la salvación, es de manera personal. Tú eres, Señor, y nadie nos puede ayudar en la obra que nos manda hacer el Señor. El proyecto sería a largo plazo y habría que poner todo empeño en él. ¿Por qué habría que poner todo empeño en él? Porque Dios lo había dicho. Y si no se ponía todo el empeño en él, no iba a lograr cumplir con ese proyecto. Número 3. Noé tuvo que creer a Dios para llevar a cabo tal proyecto. Haz tal cosa.
tengo dos opciones. Yo creo esto, pero él me dice que tengo que creer esto. Hay una cosa que sucede cuando nosotros verdaderamente le creemos a Dios, y eso quiero que lo entienda muy bien. Si yo le pregunto a toda la iglesia en este momento si le creemos a Dios, ¿usted me va a decir? ¿Verdad que amén? ¿Verdad que sí? Pero ¿cuál es la mejor manera para saber que nosotros le hemos creído a Dios? Cuando nosotros vivimos de acuerdo a aquello que decimos que creemos. Noé le creía a Dios. Por lo tanto, lo que Dios le estaba diciendo, él tenía que creerlo para poderlo llevar a cabo. Muchas cosas Dios nos las dice a nosotros y nosotros no las hacemos. ¿Sabe por qué no las hacemos nosotros? Honestamente hablando, porque no le creemos. Porque tenemos nuestro propio concepto, nuestra forma de actuar, nuestra manera de ver las cosas. Y a nosotros nos tiene que cuadrar lo que vamos a hacer. Porque si no lo entendemos, yo no lo hago, dice uno. Pero dése cuenta lo que es un hombre de fe. Un hombre de fe escucha, no entiende, no sabe, pero como Dios se lo dijo, bueno, yo lo voy a hacer, yo le creo. Y al decir yo le creo, estaba obligado a ponerlo por obra. ¿Cuántos le creen a la palabra del Señor? Estamos obligados entonces a poner por obra cada palabra que el Señor nos dice. Porque solamente de esa manera va a funcionar la obra del Señor. La orden entonces era que hiciera el arca, ¿verdad? Y él tenía que creerlo. Porque haces las cosas cuando realmente le crees a Dios. Es la única manera de hacer las cosas. O sea que yo puedo venir a la iglesia, yo puedo cantar, yo puedo leer la Biblia, conocerla bastante y aún así no creerle a Dios. Puede ser que de boca yo diga, yo sí le creo a Dios, pero en muchas áreas de mi vida que no convienen, que yo no creo que sean correctas o que simplemente no vayan de acuerdo a mis estándares, no los hago yo entonces. Eso no es creerle a Dios. Por eso cuando el mundo allá afuera nos incita, nos provoca, nos tienta, nos seduce y nosotros tenemos la palabra del Señor, si le creo a Dios, yo no me voy a dejar seducir por el mundo, porque yo le creo a Dios. Ahora nuestra carne lo quiere hacer, se siente atraída a querer hacerlo, pero como yo le creo a Dios, porque de cierta manera nosotros estamos construyendo un arca en nuestro tiempo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor, pero no me voy a adelantar. Ahora, dígame si es cierto o no es cierto. La orden que le dio Dios a Noé fue extraña. ¿O no era extraña la orden del Señor? Hazte un arca. Un arca. Tal vez un fuego para cocinar, Señor. Juntar leña, asar un animalito, hacer un caldo, Señor. Pero un arca sonaba extraño, sonaba excéntrico, sonaba raro, sonaba fantasioso. Sería ridículo para los demás. Imagínense que todos acá están haciendo dinero, se están haciendo famosos, están tratando de salir adelante y usted está buscando la presencia del Señor y usted se está apartando para el Señor y usted está esperando la venida del Señor y la gente dice, estás loco, estás perdiendo el tiempo, no estás disfrutando la vida. Nos vemos ridículos, somos tentados. ¿Será que no me estoy equivocando? ¿Será que Porque nos va a tentar el diablo a través de las personas. Mira todo lo que tengo yo y tú cómo estás, te dice, porque me imagino que esa era la burla de la gente que estaba alrededor de Noé. Iba a construir un arca, hermano, y todos los demás están como, y este sí ya le pegó. ¿Cómo puede ser? Se burlaban de Noé. Como que usted dice, viene Cristo en las nubes. Se burlan de nosotros. It's okay. Diga conmigo, it's okay. Yeah. Porque Cristo viene. Claro. 120 años pasó Noé construyendo el arca.
¿Qué le parece? Era un proyecto. Porque no era una arquita chiquita. No era una maquetita, hermano. Y solamente él y su familia la tenían que hacer. Nada de carpinteros ahí, de herreros, ni nada por el estilo. Eso nos enseña algo a nosotros, ¿o no? Todo el tiempo eso lo enseña la Biblia desde el principio. Todos los que son siervos del Señor, los que le creyeron a Dios, todo el tiempo el proyecto de ellos fue largo. Y estuvieron concentrados en Él. ¡Aleluya! Noé debía confiar en Dios completamente. Usted y yo tenemos que confiar en Dios completamente. No tenemos de otra. Si no, nos vamos a ir al mundo. Si no, nos vamos a perder. Si no, nos vamos a apartar de los caminos del Señor. Hermano, si me muero, yo me voy al cielo. Si se muere usted, se tiene que ir al cielo. Amén. Sí, le creemos a Dios. Eso lo dijo Dios. Y va a haber el cuarto punto que le voy a mostrar para poder poner uno con el otro, para que se dé cuenta que nosotros estamos en la misma barca. Aleluya. Gloria a Dios. La orden que le da Dios a Noé, entonces, era que Noé debía de confiar completamente en lo que Dios había dicho. No era solo un decir, tenía que hacerlo. Y aparte, él estaba construyendo, iba a estar construyendo, pero ¿sabe qué otra cosa tenía que hacer Noé? Iba a estar pregonando la palabra de Dios. Estamos en este mundo y estamos hablando, aleluya, a la gente del Señor. Porque eso es lo que dice la palabra en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Debía pregonar el juicio que vendría. ¿Y por qué estás haciendo el arca? Porque mira que va a venir juicio sobre la tierra. No, ¿tú crees eso? Lo creo con todo mi corazón. Si no, no estuviera haciendo el arca. Y usted dice, ¿y usted cree que Cristo viene? Sí, si no, no me estuviera guardando para el Señor. Por eso el Señor nos quiere santificados, o sea, apartados del mundo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, ¿qué dice? Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Eso quiere decir predicador, heraldo. Amén. Que estaba hablando de los juicios que vendrían. O sea, él está construyendo, pero él está predicando. O sea, la gente tuvo la oportunidad para salvarse. Amén. Pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ajá. Dios no castiga, dice la gente. Bueno, entonces esta Biblia, ¿qué dice? Ese es el mismo Dios todopoderoso. Ahora, pudieron surgir preguntas en la vida de Noé. ¿Y para qué? ¿Y para qué voy a hacer el arca, Señor? Pudo tener esa discusión. Sin embargo, no vemos que Noé haya discutido con Dios. ¿Cómo nosotros nos atrevemos a discutir con lo que Dios ha establecido? No tiene sentido. ¿Y para qué, Señor? ¿Tiene sentido lo que Dios le había dicho, sí o no? En ese momento, por supuesto que para Dios tenía todo sentido, porque Él todo lo sabe, todo lo puede y ve las cosas antes de que sucedan. Por eso a usted y a mí nos conviene confiar en el Señor. Aleluya. Nosotros no sabemos lo que va a pasar mañana, pero Él ya lo sabe. Por eso nos prepara y nos dice, hey, listo, porque en cualquier momento o vengo o te llamo. Aleluya. Gloria sea al Señor. Fíjese pues, ¿tenía sentido lo que le había dicho Dios? No. Para Noé en ese momento no tenía sentido, parecía una locura.
Pero la siguiente pregunta sería, ¿tendría algún beneficio? ¿Tendría algún beneficio? ¿Tiene algún beneficio para usted confiar en el Señor, sí o no? ¿Guardarse para el Señor, sí o no? ¿Creerle al Señor, sí o no? Claro que lo tiene. Usted no lo ve, usted y yo no lo vemos. Quizás no lo entendemos, pero una cosa sí es segura, nos va a traer un beneficio muy grande. Por eso vale la pena confiar en el Señor. Si de repente está ahorita de que usted ya no quiere confiar, ya no quiere seguir, el Señor le habla a usted y a mí para que podamos imitar el ejemplo de Noé nosotros también. ¡Aleluya! Siguiente pregunta. ¿Perdería Noé el tiempo al hacer el arca? ¿Estaba perdiendo el tiempo, sí o no? ¿Verdad que no estaba pero pregunto, parecía como que estaba perdiendo el tiempo. Para los demás que no entendían, ignorantes, impíos y todo, estás perdiendo el tiempo, no estás disfrutando. Mira, nosotros nos lo estamos echando grande. Mira, tenemos casas, mira, tenemos... No podemos decir carros porque no se menciona carros, ¿verdad? Mira, tenemos aquí vanidad y esto y el otro. Mientras que vos construyendo un arca, ¿para qué? ¿Dónde está el puerto? ¿Con qué troca la vas a meter? La vas a agarrar y te la vas a llevar. Aleluya. ¿Estaba perdiendo el tiempo Noé al hacer el arca? No. ¿Estamos perdiendo el tiempo nosotros al guardarnos para el Señor? Por supuesto que no. A mí no me importa lo que dice el ignorante allá afuera, lo que dice el impío allá afuera. Porque puede hacer todos los millones que quiera, todas las cosas materiales que quiera, ninguna de ellas se va a llevar. Se va a llevar lo que el esposo o la esposa le permita llevar. Porque imagínense que se lleve un gran reloj, al que le gusta un relojote de oro con perlas y todo, ¿va? ¿Cómo se va a ir al infierno este, va? Se lo quita a usted y le pone uno así, chafa. Pues sí. Ahora, tomemos en cuenta algunas cosas en cuanto a la orden que Dios le da a Noé. Fíjate pues, y dése cuenta que eso nos recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dios a nosotros no nos quiere al 50% con Él, ni al 60%. Dios nos quiere al 100%. Por eso dice, me tienes que amar a mí por sobre todas las cosas. Si prefieres esto y lo otro, no puedes ser mi discípulo. Ahora, entonces, fíjese cómo en los siervos, sin conocer esto, ellos ya lo demuestran por la fe que tienen. Porque si se da cuenta, Noé tendría que estar entregado a la misión en un 100%. ¿Cierto o no es cierto? Si no, no llegaba a cumplirla. Porque había un tiempo determinado. Él estaba todos los días. Y su único enfoque era el arca. Él podía hacer otras cosas. Pero desde que el Señor le dio la orden, bendito Dios que lo escogió. Bendito Dios que le habló. Bendito Dios que tuvo misericordia de él. Así como nos habla a nosotros. Aleluya. Número 2. Algunas cosas a tomar en cuenta en cuanto a la orden de Dios. Noé tendría, y me dice si sí o no, Noé tendría que negarse a sí mismo. ¿Cierto o no es cierto? Se tenía que negar a sí mismo, ya que no sería su gusto y deseo, sino el de Dios. El arca, él no dijo, yo me quiero construir un arca como la del Titanic. Él no estaba pensando en esa arca así toda. No. ¿De quién es la idea? De Dios. ¿De quién es el gusto? De Dios. No vino y le dijo, a ver, Noé, mira, a ver si no se mete estos tus planes, Noé. A ver, porque yo creo que tú tienes planes. Mira, ajustate ahí, por favor. No. Todo lo que tenías que hacer, Noé, todo lo que tenías en mente, ¿sabes qué? Ahí déjalo. Porque yo voy a destruir la tierra. Y de nada te va a servir todo lo que hagas. ¿Cómo es la vida a través de los ojos de Dios? Entonces,
Dese cuenta que Noé tendría que negarse a sí mismo, ya que no tendría que vivir a su gusto ni a su deseo, sino al de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Que el que quiera seguirlo, ¿cuáles son los dos requisitos? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y me sigue. Pregunto, ¿hizo eso Noé, sí o no? Exactamente lo hizo Noé. Ella no estaba trabajando para sí, aunque sí era para sí, pero estaba trabajando en lo que Dios le había dado la orden. Ese era su objetivo, esa era su meta y valía la pena, señores. ¡Aleluya! ¿Qué cruz tendría que haber llevado Noé? Porque ya vimos que se negó a sí mismo. Sus planes quedaron por un lado, sus sueños quedaron por un lado. Ahora él está dedicado, dice, hijos, tenemos que darle a la obra que el Señor nos ha puesto. Eso es negarse. Pero ¿qué significaba tomar su cruz para Noé? ¿Cómo lo podemos ahí? ¿Qué era llevar su cruz en el caso de Noé? ¿Ah? ¿Qué era? La burla. Que se rieran de él. Que lo ridiculizaran. ¿Ah? ¿Sí se da cuenta? Él no tiene tiempo para otra cosa que para hacer la obra del Señor. Y yo imagino que se juntaban, porque hermano, es que no era una cosa pequeña. Era una cosa inmensa. Yo imagino que toda la gente se paraba alrededor. ¡Ah! ¡Bruto! ¡Tonto! ¡Loco! ¡Fanático! ¡Ya estás delirando! ¿Ah? Y como él les predicaba, como que si querían, ¿ah? Él llevaba su cruz. Él no les hacía caso. Usted y yo no tenemos que hacer caso a lo que dice la gente. No, hermano. Nos pueden decir lo que quieran. Nosotros somos de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Él recibió burla de parte de todas las personas. Eso era llevar una cruz con él. Yo imagino que los hijos, papá, pero será cierto, papá. Ah, papá, hoy no me quiero levantar. Te levantas. Te levantas. Papá, ya me quiero ir a la casa. Todavía nos falta. ¿Ah? La cosa no era nada fácil. No tendría que poner todo su tiempo. ¿Cierto o no es cierto? Hermanos, tenía que poner todo su tiempo, todos sus recursos, todos sus talentos para llevar a cabo la obra del Señor. Si se da cuenta de lo que se requiere. La obra de Dios es seria, hermanos. Y Dios espera de nosotros una entrega completa. Espero que se recuerde del mensaje de fin de año. ¿Ah? Un compromiso serio para con el Señor. No podemos nosotros andar a la mitad con el Señor porque no le gusta ese tipo de vida cristiana al Señor. Ahora, de las cosas que tenemos que tomar en cuenta de la orden de Dios es, de las cosas que hiciera Noé en cuanto al arca, dependía el futuro de él y de su familia. De la orden que le dio el Señor y de que él la pusiera por obra y terminara, dependía su vida y la de su familia. ¿Está cierto o no es cierto? Claro. Imagínense que él se vuelve un holgazán, alguien, hoy sí, mañana no, cuando yo quiera. No puede ser así. Por eso le digo que estos siervos son unos grandes ejemplos para nosotros. A veces nosotros en nuestro tiempo, cuando servimos al Señor, nos queremos comparar con aquel hermano, aquella hermana. No. Porque luego se compara con el más mugrosito. ¿Ah? No. Agarre a un personaje de la Biblia y diga, a ver, ¿cómo me veo yo en cuanto a la fe? ¿Cómo me veo yo en cuanto a la entrega? ¿Cómo me veo yo en cuanto a la bondad? ¿Sí se da cuenta? Ese debe de ser mi estándar. Porque esos hombres
estaban entregados al Señor con todo su corazón. Fíjese entonces que de las cosas que hiciera Noé dependía él y su familia. O sea que nosotros tenemos una gran responsabilidad. Sí me está copiando el mensaje, hermano. Está recibiendo el mensaje. Esto no es un juego, iglesia, está diciendo el Señor. Los quiero preparados, los quiero trabajando, los quiero entregados, ocupados en las cosas del Señor. Amén. Punto número 3, después de haber visto esos pequeños detalles. Dios da el diseño del arca y cómo hacerla. Todo esto es algo muy especial, hermano. Porque todo lo que se refiere a la salvación viene de Dios. Noé no se iba a salvar solo. Noé no sabía cómo salvarse. Noé no entendía los juicios. Sino es que Dios le habla a Noé. Por eso usted y yo necesitamos la palabra de Dios. Ajá. Yo le leí una escritura al principio del servicio, ¿se recuerda? Háganme un santuario, dijo el Señor. Pero no lo van a hacer como ustedes quieren, dice. Lo van a hacer a mi manera. Y en el versículo 9 creo que nos quedamos. Y dice que Moisés lo hizo exactamente como Dios se lo había mandado. Y en el último versículo de ese capítulo 25 dice que se hizo todo conforme al modelo que Dios le mostró a Moisés. Tremendo. Todo diseñado por Dios. Dese cuenta, el diseño del arca. Porque el arca representa muchas cosas. Nadie tenía idea de lo que Dios estaba mandando a hacer a Noé. O sea, nadie le puede decir, mira, yo te voy a ayudar, yo soy ingeniero, yo soy arquitecto, yo ya tengo la experiencia en lo marítimo, he pescado, hemos hecho barcos. No había nadie. Para que se dé cuenta que Dios lo sabe todo. Por eso a usted y a mí nos conviene estar con Dios. ¿Quién sabía de barcos en ese momento? No había puerto marítimo en ninguna parte. No había rampa por donde el arca pudiera deslizarse al agua. Era la primera vez que se veía algo así en la tierra. Pero Dios le da el diseño. Dios es quien dice a Noé cuáles son los materiales que debe usar para la construcción del arca. Imagínese que le dice, hazte un arca, pero no le dice cómo hacerla. Le dice, vas a usar este tipo de madera, le dice. ¿Cómo sabía Dios de maderas, digo yo? ¿Quién le dijo a Dios que esa madera iba a aguantar, no se iba a podrir? Se cree que es la madera de ciprés. Esa es la que se cree según los expertos, ¿verdad? Amén. Vas a usar este tipo de madera, le dijo. Oiga bien, él no solamente da el diseño, da también el material. Dice, lo haces así, dice. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Le dice, vas a usar la madera y vas a usar la brea, le dice. La vas a cubrir por fuera y la vas a cubrir por dentro, le dice. Le da las especificaciones en cuanto al arca. Y las especificaciones eran exactas y detalladas para que Noé supiera lo que estaba haciendo. De este tamaño y así de altura y con esta ventana y con esta puerta, cada una de las cosas esas tenía un propósito. ¡Qué terrible nuestro Dios, hermano! O sea que Dios sí sabe de carpintería. Dios sí sabe de barcos. Sabrá de aviones. ¡Aleluya! El arca era una estructura inmensa en forma de cajón construida. Y eso es lo que quiero que tome en cuenta también. Oiga esto. El arca no es un barco. ¿Ok? Es una caja.
pero una caja hecha solamente y exclusivamente para flotar. ¿Qué le quiero decir con esto? Usted mira los barcos, ¿verdad? Los barcos tienen su timón, su motor y todo. El arca no tenía timón. ¿Ok? No se puede comparar entonces a un barco. ¿Ha visto la caja de zapatos? Imagínese eso, solo que en un tamaño gigantesco, ¿verdad que sí? El arca era una caja. Amén. Que no tenía, o sea que Noé no estaba que se iba para acá y trataba, no, él estaba, en el nombre del Señor estaba confiando en lo que Dios le había dicho, porque el que le dijo que le hiciera era el que iba a hacer descender la lluvia. Y él fue el que hizo de que las aguas hicieran lo que tenían que hacer. Dios lo tenía todo controlado. En el tiempo de Noé. Yo le hago la pregunta, ¿será que en el tiempo de hoy lo tiene todo controlado? Vale la pena confiar en Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Qué sabiduría la de nuestro Dios, hermano! El arca era una estructura inmensa en forma de cajón construida solo para que flotara, no para maniobrarla en el agua. El arca tendría una abertura, porque la luz tiene que entrar. Amén. La luz tiene que penetrar ese lugar. Sin la luz que hay, hermano, puras tinieblas. Entonces a esa arca tenía que entrar la luz. Amén. Y solamente entraba por una ventana. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Para ventilación y para la luz, la cual estaría a unos cuantos centímetros del techo. La abertura, dice, rodearía el arca completa, dice. También es de notar que el arca tendría solo una puerta. ¡Qué casualidad! ¿Y por qué una puerta para semejante cajón, hermano? ¿Ah? ¿Por qué una sola puerta? ¿Ah? ¿Sí se dan cuenta? El mensaje que ya está dejando en el pasado el Señor para hablar de la obra de Cristo. ¡Aleluya! Tendría 3 cubiertas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. De 3 niveles era el arca. Yo le iba a hablar acerca de todos los animales, pero no le voy a hablar acerca de eso. ¿Cómo fue que lo llevó? ¿Cómo fue que cupieron? No. Lo único que tenemos que conformarnos nosotros es con saber de que si Dios hizo el arca del tamaño que hizo y Él fue el que hizo el cálculo de los animales, los alimentos y todo, hay que creerle a Dios. Porque muchos varían en especies, en cada uno según su género. No me quiero meter a eso. Simplemente usted y yo le tenemos que creer a Dios que hizo lo que tenía que hacer. ¡Aleluya! Ahora, mire lo que dice el versículo 22. Y luego vamos a regresar a los otros versículos. Léalo conmigo, el versículo 6:22. 6:22. A ver, ponle 6:22. Léalo conmigo, borro. ¿Qué dice? Y lo hizo así Noé. ¿Qué hizo así? El arca. O sea, en pocas palabras, Noé no vino y dijo, yo le voy a poner otra ventana. Yo le voy a poner otra puerta. Para que se vea más bonita y para que se vea como que sí. Mire pues, para hacer venir a la gente. Para hacerla más agradable y le vamos a poner aquí un salón de fiestas y todo. Dice la Biblia, y por eso se lo pongo. Y lo hizo así Noé. Lea la siguiente frase. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. O sea, ni quitó ni le puso de más. El plan de salvación es único. Ni se le puede quitar ni se le puede agregar. Por eso cuando habla de la Biblia dice que no se le agregue y no se le quite, porque es la palabra bendita de nuestro Dios. Noé tenía que creer lo increíble. ¿Cierto o no es cierto?
Y nosotros creemos lo increíble, que Jesús viene en las nubes. ¿Sabe que cuando usted le dice a la gente incrédula esto, dice, ¿de veras crees eso? Así. ¿Y usted qué le tiene que decir? Con todo mi corazón. Si lo dice en la Biblia, yo lo creo. Ahora, aquí, Noé le tiene que creer a lo increíble. No solamente el arca, sino el diluvio. Para construir el arca, que era lo increíble, y para pensar de que iba a haber una inundación. Noé tenía que hacer lo increíble. ¿Aceptaría Noé la palabra de Dios? ¿Terminaría la misión a pesar de la burla? Porque eso nos espera a nosotros. Por eso le digo, llévame más rápido, Señor, para que sea más fácil. Amén. Punto número 4. Las lecciones espirituales de la construcción del arca. Las lecciones espirituales de la construcción del arca. Una de las primeras lecciones que debemos de aprender nosotros es que debemos creer en Dios y su palabra, no importando cuán increíble pueda parecer. Mire, ya el hecho de lo que ha hecho en mi corazón, y se lo digo de manera personal, ya con el hecho de lo que ha hecho en mi corazón, para mí es una obra increíble. ¿Quién era yo? ¿Qué hacía yo? ¿Cómo pensaba yo? ¿Hacia dónde me dirigía yo? ¿Cómo miraba a la gente yo? Hermano, yo hasta el día de hoy no me la creo. Digo yo, si puedes hacer eso en el ser humano, dentro de su corazón, ¿qué no puede hacer el Señor? En el caso de Noé, Noé le cree al Señor lo increíble. No me importa que la gente no crea. Y te va a querer hacer dudar a las personas. Hermano, mantente firme. Dile que está la tuya, mantente firme, dile. No importando cuán increíble parecía, hizo el arca, creyó que iba a venir un diluvio y predicó sobre ese juicio. Eso es creerle al Señor. Y por lo tanto se santificó, o sea, se apartó, anunció la venida que vendría, la venida de los juicios que vendrían a la tierra. Ahora, segundo, acerca de las lecciones espirituales. El equivalente hebreo de la palabra brea, que es copper, esa es la palabra para brea, es el mismo equivalente a la palabra expiación. Óigalo bien. Cuando se expían los pecados. La misma palabra brea es la misma palabra de expiación. Terrible esto. Mire, ¿usted cree que por gusto le dijo entonces a la madera, ponle brea por fuera y por dentro, porque de esa manera no había juicio, o sea, el juicio del Señor no podía entrar en esa arca? Estaba cubierta. ¿Entiende el mensaje entonces? ¿Ah? Significa expiación. Y si hablamos de expiación, aquí nos estamos refiriendo nosotros a nuestro Señor Jesucristo, exactamente. ¡Aleluya! En este caso, la sangre de Cristo sella por medio del Espíritu Santo al creyente del juicio y de la destrucción. ¿Se recuerda la sangre que pusieron allá en los dinteles de la mujer de la ramera cuando se atacó a Jericó? ¿Ah? ¿Se recuerda del día de la Pascua allá en Egipto? La sangre era una protección. Y la brea era una protección, era una cubierta. Bueno, la sangre de Cristo, amén, es una protección para nosotros. Por eso cuando viene el diablo, la brujería, la hechicería y le mira, usted no se mira la sangre de Cristo, pero ellos sí la miran. Dice, a este no lo puedo atacar, dice. Oiga, qué privilegio que tenemos nosotros.
Agárrate a otro, pero a ese no lo agarres. Y aunque esté muerto, no te puede ir a agarrar ahí en la tumba tampoco. Tremendo, ¿verdad, hermanos? Oiga bien, brea, expiación. O sea que la brea tiene un significado muy especial allí. Y está anunciando algo en cuanto a lo que el Señor iba a hacer. Porque mire, una cosa tiene que estar usted y yo seguros. Dios nos libra de los juicios venideros por Cristo Jesús. Por su justicia. No por la nuestra, por la justicia de Él implantada en nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, dice la Escritura. Aleluya, gloria sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Temblaba la cosa. Pero Noé no tenía que temer, porque era Dios el que le ha hecho. La brea va a ser suficiente para que no entre el agua. Y no te vamos a estar viendo tranquilos. La sangre de Cristo es suficiente para que puedan confiar y saber que están seguros en Él. Aleluya. Gloria a Dios. El arca contaba con una sola puerta. Óigalo bien. Para entrar y estar a salvo. Una sola puerta. ¿Por qué una sola puerta? ¿Por qué no hacerle varias puertas, verdad? Porque había un mensaje detrás de la construcción del arca. Un mensaje espiritual, una lección para nosotros, algo que anunciaba la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque recuérdense que solamente hay un camino para llegar a Dios. Amén. Solo hay una puerta que te guía a la seguridad y garantía de la salvación. Amén. Dice el libro de Juan capítulo 10, versículo 9. A ver, leámoslo. Como quiera, no son muchas escrituras. Léalo conmigo. ¿Qué dice él? Yo soy la puerta. Y ahí está hablando Jesús. Ajá. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿qué dice? Si no hay otra puerta, hermano. Una puerta había en el arca, una puerta hay el día de hoy para la salvación. Y Cristo dijo, yo soy la puerta. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Porque Noé no se quedó en el arca. Aleluya. Pero ese es otro mensaje. Juan 14, 6, ¿qué dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y mire lo que dice ahí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dice Hechos capítulo 4, versículo 12. Usted se lo debería saber. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único camino, la única puerta, la única manera de ser salvos, la única manera de entrar al cielo. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Noé no solo creyó en la forma de salvación de Dios para su vida y familia, sino también en el juicio que Dios traería a la tierra. Una cosa es creer en el arca y otra cosa es pensar de, ¿será que la va a destruir? ¿Será que va a hacer todo eso de inundarla? Porque nunca ha visto lluvia. Bueno, él lo creyó. Él no solamente creyó en construir el arca, sino dijo, me tengo que meter al arca porque si no, solamente hice el arca, pero no me voy a meter a ella y no sé si me estoy dando a entender. Creyó en el medio de salvación, pero también creyó en los juicios que Dios iba a establecer. Por eso somos salvos por la misericordia de Dios, pero también entendemos que van a haber juicios sobre la tierra. Gloria a Dios. Un diluvio que nunca había sucedido, lo creyó Noé. Nunca había sucedido, ni se conocía que era un diluvio. Pero Dios le dijo, va a haber un diluvio. Si tú lo dices, Señor, que lo hagas, que lo haya, Señor. No sé cómo lo vas a hacer, pero ese no es mi trabajo, Señor. Lo mío solamente es hacer tu voluntad, Padre bendito.
¿Qué lecciones espirituales entonces aprendemos de la construcción del arca? Que el autor de la salvación es Dios. Noé no fue el de la idea del arca. Noé no sabía cómo construir un arca. Noé no sabía los materiales. Noé no sabía las longitudes y todas las medidas. ¿Sí se da cuenta? Fue Dios el que dio el medio de la salvación. En eso nosotros podemos aprender que es Dios quien dice cómo se hacen las cosas y cómo se llevan a cabo. La religión el día de hoy dice, si te vuelves a esta religión vas a ser salvo. No, porque no es el hombre el que da el plan para la salvación. No es el hombre el que provee los medios para la salvación. Es Dios mismo. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, en Él, Jesús, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios, Cristo lo ejecuta y el Espíritu Santo nos convence. Obra completa de nuestro Dios. Aleluya. Dios entonces es el que lo establece, porque Dios planeó el arca y lo ha hecho en el tiempo anterior y en el día de hoy. Para nosotros el arca es Cristo, es Jesús. Él es nuestra arca. Amén. Y en Él estamos seguros, hermano. No importa lo que mire, en Él estamos seguros. Segunda de Pedro 2:9, ¿qué dice? ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día? Fíjese lo que está diciendo. Sabe, conocimiento. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el juicio? ¿Lo hizo en el tiempo de Noé, sí o no? ¿Sabía cómo hacerlo, sí o no? Tanto para el justo como para el injusto. Dice el libro de los Salmos, capítulo 96:13. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Sí, muchos de nosotros decimos, no, yo no necesito a Jesús. O la gente dice, yo no necesito a Jesús, yo creo ser bueno y todo. Dese cuenta cómo va a juzgar. Con su justicia, no con nuestra justicia, y no con nuestra verdad, es con su verdad. ¿Y qué dijo Jesucristo acerca de la verdad? Yo soy la verdad, dijo. Él no dijo yo tengo la verdad, yo soy la verdad, dijo. La verdad de Dios. Segunda de Pedro 3:9. Aleluya. El Señor no retarda su promesa. Mire, pasaron 50 años y no había terminado el arca Noé y seguía trabajando, pero no se veía ninguna nubecita por allí ni nada por el estilo. Llegaron los 100 años y pareciera ser que todo estaba igual. Llegaron los 110 años y no se movía nada. Pero siempre dice lo mismo, siempre está predicando lo mismo. Tranquilo. Llegaron los 115 años y todavía seguía Noé pregonando los juicios del Señor. Y se burlaban más. ¡Ja, ja! Noé, pasaron 115 años y todavía estás con ese mugrero tú. Llegó al 119 y la mitad. O llegó al último día y nada, acabó el arca. Pero ¿y el agua? ¿Y la lluvia? Tranquilos, que si Él lo dijo que iba a hacerlo, lo va a hacer, señores. Por eso le puse esa escritura, porque mire, muchos el día de hoy nos dicen exactamente eso. El Señor no retarda su promesa. Según algunos, la tienen por tardanza. ¿Por qué se tarda el Señor? ¿Porque no puede venir? No. Mire por qué se tarda el Señor. Sino que es paciente para con nosotros. 120 años de paciencia.
Usted no desespera al Señor, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí ve el corazón amoroso de Dios. Aleluya, Dios es bueno, hermanos. Muy bueno. Termino con este punto. La responsabilidad de Noé durante la construcción. Fíjese que a pesar de que estaba construyendo el arca, tenía responsabilidad del tremendo de Noé. O sea que el cristiano está ocupado todo el tiempo en las cosas del Señor, enfocado no solamente pensando en Él, sino en todo aquello a lo que el Señor lo ha puesto bajo cuidado. Noé no solo tiene que obedecer y hacer el arca, sino que tuvo que creer en la promesa de la salvación personal y de su familia. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Él le cree a Dios, pero tenía que trabajar en el arca. Pero los hijos también tenían que trabajar en el arca. Imagínense que Noé está trabajando en el arca con su mujer, pero los hijos están allá en el mundo. ¿Los hubiera salvado el Señor? Ellos también tenían su responsabilidad. Hoy en día, y eso va para todos los jóvenes y señoritas y todo, si sus padres son creyentes, y dice, yo soy salvo, no, yo también voy a ir al cielo porque mi papá y mi mamá vamos a la iglesia, pero usted no lo es, y anda en mugreros y todo, la justicia de su padre o de su madre no se le va a pasar a usted. Usted tiene que tener su encuentro personal con Cristo. Porque no hay nadie que pueda salvarnos a nosotros sino solamente Cristo. Qué triste es que se vaya papá y mamá y que se quede el hijo o la hija. O que se vaya la hija y se queden los dos papás. Tremendo. ¿Y dónde está? Se fue y los dos papás ahí. Terrible. O que se va la mamá y los hijos y las hijas ahí. Mamá. Hay un canto de marido que una joven está buscando a su papá y a su mamá y no lo encuentran. Porque mire, hermano, la venida del Señor será en un abrir y un cerrar de ojos. Y si usted el día de hoy cree que es broma, en ese día yo le aseguro que va a ser el día más miserable de nuestra vida si nos quedamos. Yo no puedo creer que haya otro día más miserable que ese día si usted y yo nos quedamos. Tenemos por eso que el día de hoy, que tenemos la oportunidad, hermano, no pierda su salvación por cosas que nunca lo van a hacer feliz, que nunca lo van a llenar. No tiene sentido. Encuentre el sentido en la vida, en las cosas que Dios le permite. No seamos tontos al ver la vida a través de nuestros ojos, sino a través de los ojos del Señor. Ellos entonces tuvieron que creer y ser partícipes también. O sea, en pocas palabras, no es, bueno, muchachos, vamos a hacer el arca porque viene el juicio. Y si no lo hacen, ustedes se quedan. Se pusieron en la misma obra. Vamos a trabajar aquí juntos todos. Dios le dio aliento y ánimo y confianza a Noé porque Noé lo necesitaba. Imagínese los pensamientos de Noé. Imagínese las emociones alborotadas de Noé, hermano. Ay, Señor, ojalá lo haga bien, Señor. Tranquilo, Noé. A ti te he escogido. Mire qué maravilloso. A ti te he escogido para que mantengas la línea de la promesa mesiánica. Qué privilegio es, hermano. Que nosotros somos la iglesia que el Señor ha escogido. Dígalo, amigo, somos la iglesia que el Señor ha escogido. O sea, esto no es algo malo, esto es un privilegio. Que usted y yo hayamos sido tomados en cuenta por nuestro Dios. Y es más, para asegurarle, le dice el Señor, vamos a hacer una cosa para que estés más tranquilo, le dice. Voy a hacer un pacto contigo, le dice. ¡Aleluya! Y mira, hermano, nosotros fallamos a nuestras promesas, fallamos a nuestra palabra porque muchas veces no la podemos cumplir. Yo le aseguro una cosa, Dios es fiel. Y si Dios hace un pacto contigo y conmigo, Él lo cumple. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Dios hizo un pacto de que Él sería el responsable de continuar la simiente mesiánica, la simiente prometida. Y el Señor el día de hoy ha hecho un pacto con su iglesia. Y el pacto es a través de Cristo.
¿Cómo puede fallar ese pacto, hermano? Y mire, no lo hizo usted y no lo hice yo. Él lo hizo con nosotros. El día de hoy, el hombre dice, a ver, ¿cuántos hacen pactos con Dios? No, usted no puede hacer pactos con Dios. Es Dios quien hace el pacto con el hombre. Y el pacto de pactos es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. El cual se aplica a nosotros. La responsabilidad de Noé durante la construcción del arca, de preservar la vida de los animales, 2 de cada especie. O sea que no solamente tenía que hacer el arca. Muchos se preguntan, ¿y cómo le hizo Noé para traerse a todos los animales? ¿Usted cree que hay algo difícil para Dios? ¿Se recuerda cuando iba Balaam por un estrecho y hizo hablar a la burra el Señor? ¿Se recuerda cuando se le quiso huir Jonás al Señor? ¿Ves? Sí, uno de los más grandes, sí, ustedes, sí. Ve para allá, por favor, y te lo vas a tragar. Así de sencillo. Él es Dios. Ahora, no sé si usted ha notado algo acerca de los animales. Que cuando viene una tormenta, ellos tienen un instinto muy especial. Ahí van las aves buscando su bagaje. Yo imagino los días anteriores, si de repente hubieron vientos, empezaron ahí, y se oía un soplido y todo, y los animalitos empezaron, ok. Había una guianza de parte del Señor. O Noé empezó poco a poco. Okay. Yo no sé silbar. Le silbó y todo, ¿verdad? Y los fue a traer, ¿ah? Y se los llevó cada uno, 2 de cada especie. El Señor le especificó quiénes y cómo los quería. Tremendo nuestro Dios, hermano. ¿Qué le estoy diciendo con esto? ¿Se da cuenta que Él está haciendo el arca? Pero tiene responsabilidades también. No puede descuidar a su esposa, no puede descuidar a sus hijos, no puede descuidar a aquellas personas que están bajo la responsabilidad de Él. Ni los animalitos, ni las cosas. Porque aparte de los animales, ¿qué otra cosa tenía que hacer Noé? Tenía que asegurarse. Ay, vaya, me imagino que no era como nosotros, hermano. ¿Ah? Era comelón el Noé. Entonces, él tuvo, aleluya, él llevaría el alimento de su familia y de todos los animales que estuvieran en el arca, porque él era el que había recibido la orden de parte del Señor. Hay responsabilidades muy personales de parte de Dios para cierto tipo de personas que tienen llamados especiales, que otras personas no entienden y nunca lo van a entender. ¿Por qué? Porque es un llamado especial de parte de Dios y no se lo da a todos el Señor. Aleluya. ¡Ay! ¡Gloria a Dios! Voy a terminar con estas preguntas. ¿Valió la pena obedecer a Dios? A ver, se lo voy a hacer y usted dígame un amén, pero así como ¿valió la pena obedecer a Dios? Amén, sí valió la pena. ¿Vale la pena obedecer a Dios el día de hoy? Por supuesto. ¿Puedes confiar en la palabra de Dios? No diga amén. Podemos confiar en la palabra del Señor. Ahora ahí le va algo más personal. ¿Está listo? ¿Está usted dispuesto a pagar el precio? Ahí ya no nos gustó, ¿ah? Estamos dispuestos porque Noé pagó el precio. Él se olvidó de sí mismo. Pero le convenía, hermano, a usted y a mí nos conviene pagar el precio. Es que usted no se va a arrepentir jamás. ¿Por qué no hice más? Va a decir usted. ¿Está usted dispuesto a pagar el precio? Noé los tuvo y marcó una diferencia. ¿Está usted dispuesto a entregarle su vida totalmente a Dios? ¿Cómo que deberíamos? ¿Cómo que deberíamos? Pase para acá, vamos a orar por usted. Tenemos que estar dispuestos a entregar nuestra vida al Señor, hermano. Noé lo hizo. Y todos los siervos del Señor lo hicieron.
¿Está dispuesto a hacer todo lo que Dios dice que debe de hacer? Cada vez bajan más los amenes. ¿Sí se da cuenta? Esos amenes al principio, amén, amén. Y ahorita, estamos dispuestos a hacer todo lo que Dios dice. Dice que no hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado, dice. No es fácil. Son grandes lecciones las que nos deja la historia de la construcción del arca. Alabado sea el nombre del Señor. En Pedro dice de que los no creyentes, así como en el pasado, ignoran voluntariamente las cosas que se ven. Ellos ignoraron voluntariamente el mensaje del Señor. Y mire cómo perecieron. Pero eso lo vamos a ver después. Aquí solo vimos la construcción. Noé y el arca, la orden y las razones. Amén. 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 Dele gloria al Señor, hermano. Yo me libro de mi responsabilidad. Ahora usted y yo somos los encargados a ponerlo por obra.